Papel, vieron eso 31 bis y seguimos con Fu Manchu, viejo. Como no, Continuamos. a riesgo de que muchos no tengan la sensibilidad y grandeza artística para poder apreciar todo este voluntarioso trabajo que estamos llevando a cabo, Nique. Sí, tan altas horas de la noche con tanta lluvia y nosotros acá destripándolo al programa de Fu Manchu. Mirá, de su espectáculo. es muy interesante, llegado a este punto, que es donde él toma contacto con la gente, él sale a proscenio. Sí. Él deja todo el escenario poblado de carga, de material. Él se adelanta a proscenio, casualmente apenas pasa el telón de boca se cierra. Es decir, él viene detrás del escenario y vos ves cómo él va avanzando y el telón de boca se va cerrando, y va avanzando sin prisa y sin pausa. Y vos crees que no va a llegar. Y apenas el tipo pasa al proscenio, ¡trac!, se le cierra atrás el telón. En un alarde de timing y de coordinación de tiempo artística entre el telón y el artista. Eso siempre me lo contaba mi maestro, eso? el gordo Jorge. No lo sabía eso. Claro, eran alardes de habilidad, pequeñas delicatessens que se permitía este gran artista que era Fu Manchu. Pequeños detalles, ¿verdad? Que hacen a la totalidad. En los detalles está Dios, decían Sí, los renacentistas no solo del Renacimiento. Claro, y sí, no solo que los detalles hacen la totalidad, sino que hay otra frase que dice que la gran obra de arte la constituyen los detalles. Y Dai Vernon mismo gustaba... Sí. Y Dai Vernon mismo gustaba de repetir otra frase de otro renacentista, que no sé si es Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, pero era lo mismo, que decía: los detalles hacen la perfección, pero la perfección no es ningún detalle. Hermoso. Bueno, entonces ese pequeño detalle daba una muestra subliminal, inconsciente Muy sutil y hermosa. y hermosa del manejo y la maestría de Fu Manchu. Pues bien, llegado al proscenio, hacía su juego de papel, repetía esa frase leitmotiv y al final, después del clímax del juego, él se acercaba a una dama de primera fila y le decía, le regalaba el papel. Imagínate, para la mujer era una joya que iba a atesorar, y él le decía: y recuerde este papel, no lo tire, porque a las 2 de la mañana, la hora mágica, que nunca la agarre sin papel. ¿Te das cuenta? Para la mina estaba encantada que Fu Manchu le regalase su papel, y él le estaba diciendo: en realidad con esto bien te podés limpiar el culo. Ahí va. Que era lo que le decía. Bueno, eso Poeta. era también un poco de la muestra. Qué poeta. Sí, era un poco de la muestra también del humor ácido también que tenía Fu Manchu, ¿no? Es muy cierto. Acá él relata que que empieza una historia, él hace un relato que lo continúa a lo largo del show. Sí. ¿Es cierto esto? Bueno, sí, probablemente este espectáculo llamado Hechizos, si no me equivoco, Sí. del año 56. Hechizos de Fu Manchu. De Fu Manchu. En realidad, él lo que hace es tomar parte de otro espectáculo anterior que a él le dio mucho resultado, que se llamó La hija de Satán. Que le trajo mucha satisfacción, como dicen los magos, para hacerse los humildes. Sí, ¿no? me trajo mucha satisfacción, exactamente. ¿Viste? Es la hija de Satán. Sí, La hija de Satán, en donde es un espectáculo que Fu Manchu debutó en México años anteriores, no me recuerdo exactamente qué año ahora. Esto es para los que admiran mi memoria, pueden ir dejando de admirarla. Pero sé que lo debutó en México probablemente a principios de los 50, en donde se le ocurrió mezclar la magia y cierta obra de teatro, cierto Claro. conflicto. Dramático. La historia era que... Cierto drama. Sí, la historia era que el ayudante principal de él antes del debut se le iba. Esto basado en una historia que le pasó a Oquito, de verdad, a su papá. Ah, mira. Y entonces él, desesperado con el cómico, que no sabiendo qué hacer porque lo abandonó la asistente principal, que se había fugado con un trompetista, decía él, Bien. de la orquesta. Y esto se emparenta con el tema de Rubén Blades, Ligia Elena, que dice... Ligia Elena, la cándida niña de la sociedad. Se ha fugado con un trompetista de la vecindad. De la vecindad. Bueno, y entonces el tipo va por un callejón y se encuentra con un señor que le declara admirador de los magos, Sí. le hace firmar un pacto y resulta que era el mismísimo Innombrable. Ay. Voldemort. El mismísimo, No, como diría Satán, Belcebú. Y resulta que le ofrece su propia hija, llamada la Satanaza, sí. para que lo asista. Y Fu Manchu cae como que se enamora de la Satanaza, Claro. de la hija de Satán. Ese espectáculo se llamaba La hija de Satán. Bien. Y bueno, narra todas las tropelías que pasa el mago por tener de asistente nada más y nada menos que a la hija
Del innombrable. Innombrable. No es casual que nombres esto, porque ahora viene justamente la ilusión donde él hace aparecer a la hija de Satán. Claro. Y lo menciona este tipo en remembrance, en recuerdo de ese espectáculo. Totalmente. ¿Verdad? Hace la caja de sombras. Y aparece ahí la mina de la caja Sí. de sombras. Bueno, Con unas manos, dice claro. que con una luz que apunta, no sé Bueno, qué. acá hablamos de aparentemente de la primera ilusión que Fu Manchu introduce, que es la famosa caja de sombras, una caja de paredes translúcidas de papel, generalmente, que mediante una luz que se coloca se muestra de delante, de atrás, y súbitamente aparecen unas manos y finalmente se rompe el papel y aparece una chica, una joven, generalmente atractiva. En este caso, personificando a la hija de Satán, ¿no es cierto? Es cierto. Ese juego está explicado o una versión parecida en uno de los Tarbles, no recuerdo cuál, que en la sección Ilusiones llamado The Girl from the Light. The Lady from the Light. Sí, Inventada niña- por Yetma, no sé si se pronuncia así. Sí. Eso. Yetma, sí. Dice que ahí Fur dice que lo inventó Yetma. Según Tarbell figura como que es de Fu Manchu la ilusión. Bien, y ahí usan una combinación de luces fluorescentes y arte negro, una cosa así. Pero acá ya lo menciona a Ojeda, el comediante español, Claro. que parecía que era muy conocido y que hacen alguna pieza cómica ahí antes de hacer aparecer o mientras van a hacer aparecer a la hija de Satán. Claro, ¿no? porque esa es una de las cosas que Fu Manchu descubre, después de algunos años de trabajar, descubre que era necesario el ingrediente humor. Entonces siempre contrató un cómico, que siempre hacía el papel de moderador y el cómico el papel de payaso. O Fu Manchu el papel de clown blanco y el payaso y el cómico el Augusto, ¿no es cierto? Exacto. Siempre eran espectáculos en donde el humor tenía un lugar preponderante, tanto como la magia o el misterio, ¿no es cierto? Muy bien, acá se sugiere, dice el tipito Furs, digo bien. Furs, sí. No quiero... Arnold Furs. Furs, está bien, como Charles Furs. Ahí está, nos mandó un mensaje Charles, nos Sí, está avisando sí. que le agarra hambre al asistente, dice. Entonces ahí empieza a hacer las frutas. Claro, digamos. porque No sé si me estoy adelantando. Sí, no, está bien. La secuencia era así. Aparecía la hija de Satán y le decía cómo estaba y qué sé yo. Y ella decía ahí, mira, vengo me convocaste, un largo viaje del Averno y tengo hambre. Entonces Fu Manchu ordena comida y hace una aparición de frutas, si no me equivoco. Es muy cierto. Bueno, detalle. En la aparición de frutas, estamos hablando de que él hacía aparecer las famosas rubber fruit, las famosas frutas de goma, del señor Charles Weller, que era un producto muy de vanguardia y muy de moda en esa época. Manzanas, naranjas y Sí. peras de goma. Pera de goma, que mi amor no en broma. ¿No? Y había como pedazo de sandía, melón, el famoso cántalo. Bueno, y lo que pasa fue que el hijo de Fu Manchu, que vivía en Estados Unidos, Bobby, Robert No le Bamber, diga, pensé que lo estabas insultando, ya digo, pará. Bobby Bamber, Ah. el hijo, que fue profesor de lenguas inglesas, catedrático, una vuelta le trajo a Estados Unidos un montón de productos de Weller, que eran los productos de goma, las frutas y las botellas de goma, que después las utilizó para la producción de El Bazar de Magia, pero no nos adelantemos. No, por favor, no nos adelantemos que ahora surge el primer conflicto, hablando hace un ratito de drama, donde hay unos problemas con los asistentes y sucede a continuación el teatro al revés. Ah, bueno. Que vos me has dicho así, pero dice que le desapareció una asistente mujer y un asistente hombre. Y entonces ahí traen a la hija de Satán para que sea la parte de la mujer, para que haga la parte de la mujer, y a alguien del público, sí. para que se haga la parte del hombre. Un comodín que aparece del público, Que es nada más y nada menos que Rodin. Que el cómico Rodin. Aparece un tipo del público como diciendo, yo soy el recomendado del empresario tal, ¿usted quién es? ¿Qué sabe ser? Mire, nada, pero soy recomendado del empresario, bueno, venga, tome parte en esto. Y ahí se introduce por primera vez al cómico del espectáculo que según las temporadas iba cambiando el cómico. Claro. En este caso, él utilizó al famoso mago Agapito Almonacid. Se llamaba Agapito Almonacid. Qué lindo nombre. Sí, del nombre artístico Rodin. Menos mal que se usa un Menos artístico, mal, porque si no, escuchá, iba a ser el bullying de todos los magos. Vos imagínate, sos chico y te dice, vi una fiesta, ¿qué quieres ver? El mago Agapito Almonacid. No lo vas a ver. No, imagínate en esta época. Vas a un varieté, a ver, vas a un varieté, eso que te gusta hacer vos, Nico, esos Sí. varietés de gente que se droga, Sí, y fuma pasan la porro. gorra, sí, esos fumadores de coca. Y, Sí. y ahora viene con ustedes El mago Agapito Almonacid. No, te Me levantás paro y y me te voy. vas. Obvio. Te levantás y te vas, ¿no?
vas a ver, le decís al travesti que te acompaña, mira, esto es un embole, vamos, no sé. Bueno, pero Por suerte se puso Rodén. Bueno. Se puso Rodén y hace las delicias del humor. Dice acá él que la gente se reía, o asumo que si estaban en España la gente se partía el culo de risa. Exactamente, o flipaban. Flipaban en colores. Bueno, y entonces hacen una ilusión que se llama el teatro al revés. Pero, una cosa, un teatro al revés, muy sencillo. Sí. En lo que otros magos debemos ver que utilizaban cajas y aparatos, como el caso de Dante, o como el caso de Sorcar, o como el caso de, creo que de Tarzan también, en donde se utilizaban dos bases, una base, caja. Fu Manchu resolvía eso con solo una tela, en donde envolvía al supuesto cómico y le mostraba al público cómo iba a hacer aparecer a la Satanasa, y en realidad aparecía un tercero en discordia. Sí. ¿No es cierto? Bueno, te voy a contar una anécdota. Él presentaba esto. Perdón, el efecto no sé si lo contaste, ¿no? Sí, relataste? es con una tela. Pero el método, digo, pero el efecto es que lo tapa. Lo y tapan, lo giran, y cuando se destapa es un tercero. Que es la hija de Satán. Exactamente. Es ahí el No. Él muestra que la hija de Satán va a aparecer. Ok. Y aparece otra persona. Bien. ¿No es cierto? Bueno, el principio, para decirlo mal y pronto, es como aquel viejo juego de sobremesa en donde una servilleta, hay un cuchillo debajo, se pone un tenedor, se pliega, se abre y el tenedor se transforma en el cuchillo que estaba debajo. ¿Recordáis ese efecto? Sí. Bueno, es algo así, pero verticalizado, parado, con dos ayudantes y con una coordinación de la gran p***. De una vuelta lo quise hacer con el finado Rey Franca y tuvimos 6 años ensayándolo, nunca salió. Y ahí admiramos aún más a Fu Manchu por hacer también ese efecto. Maldito talentoso. Y llegamos al final de esta hojita, no sé, la lista que me anoté, que dice todo en balde. Bueno, yo mientras voy leyendo. Bueno, eso todo en balde es una cosa muy interesante y... el bit of business, claro, ¿no? Lo que lo llama un así, bit of business, sí, como no sé cómo se traduce el bit of business, un jeite. Un jeite, una cosita una adenda, no sé. Bueno, el tema era así, el escenario se abría y había un balde. Fu Manchu salía distraídamente y tropezaba con el balde, miraba a patas, mascullaba una especie de imprecación o puteada y le pegaba terrible patadón al balde. Dele una patada al balde. Ese balde salía por patas, era un balde metálico y se escuchaba el ruido, clan, 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 clan. Y después se escuchaba el ruido por los palcos, por los pullman, y atrás del teatro y por el otro pullman. Como un sonido surround. Sí, y volvía a caer el balde del techo, todo magullado. Era simplemente un gag que hacía Fu Manchu, y para eso utilizaba a un cristiano con una cadena que corría por los pasillos de los palcos, nada más. Otro más revelado. No puedo creer esto, después por ahí al final la variedad y lo bien puesto que está cada cosa es excelente. O sea, de repente surge el problema de los asistentes, sube al escenario y mete ese detallecito del coso, y ahora sigue con estos juegos. El ladrón de Bagdad, Merpim. Lo que tenía siempre presente Fu Manchu era que la magia, como todo arte, más allá del efecto, del truco y la técnica, debía apelar a algo fundamental. ¿A qué? A las emociones. Claro, eso digo. Todo el tiempo Emociones. sostiene la emoción y son distintas. Emociones. ¿El ladrón de Bagdad? Sí. Bueno, pues si de emociones se trata, Mirá, el ladrón de Bagdad es específico. ¿Por qué? Porque el ladrón de Bagdad es todo una teatralización de un juego clásico de la magia llamado el dado Golden, que era un dado con un agujero en donde se enfilaba una cinta y el dado se liberaba de esa cinta. Ese es el original. Fu Manchu hacía lo mismo, pero con un cristal verde que él le llamaba el jade. Sí. Y decía que iba a relatar la historia de cómo el ladrón de Bagdad había robado ese cristal de jade, que era una pieza muy valiosa y qué sé yo. El ladrón de Bagdad, obviamente, haciéndose eco de la exitosa película de Douglas Fairbanks, El ladrón de Bagdad. ¿No es cierto? Sí, claro. Lo interesante era que él iba explicando el efecto, todo el desarrollo del juego, y del primer palco se escuchaba una discusión y se veía una pareja discutiendo. ¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una...
En un momento dado, el tipo del palco la agarraba del cogote a la mina y la arrojaba al Un escenario. machirulo de esa época. Sí, pero en esa época estaba permitido. En esa, Y- en esa época que se le llamaba hombres. Sí, claro. Y la tira a la mina en el escenario. Y el público se pegó un cagazo terrible. Rápidamente advertían que era un muñeco. Y cuando miraban a Fu Manchu, él ya había liberado el jade. Entonces Fu Manchu explicaba: evidentemente es un truco, no se puede tirar todos los días una señora por el balcón. Yo hice esto para que ustedes no miren cómo es el secreto, como hice, pero ahora les voy a explicar. Esto lo hago para que ustedes vengan otro día, para ver cómo es el secreto, para que compren de nuevo la entrada. Pero para que el que no quiera, les voy a explicar cómo es. Esto es así. Y lo empieza a explicar y la orquesta toca en tono alto. Y no se puede parar la explicación. Cesa la orquesta brutamente, Fu Manchu dice, y es así como se hace el truco. Pero seguimos con la voz loquito. Bueno, señores, cuando dijimos que Fu Manchu había heredado muchas cosas, muchos efectos de su padre, el principal efecto característico de Okito era esta famosa Bola bola Okito, que no es otra cosa que la bola flotante. Sí. Voy a detenerme en la evolución, en el origen de este efecto. Sí, por Esto favor. data de cuando Okito trabajaba con el señor Tarston y caen a la casa de un tal David P. Abbott en Omaha, Nebraska. Son invitados a una sesión particular. Este David Abbott habitaba un caserón y era muy propenso a dar funciones de magia, espiritismo. Abusaba de la gente. todo. Entonces les hacía el show. Ya tocamos a David Abbott en un... ¿te Sí, acordás? en una rencilla. En una rencilla, bueno. Sí, tuvimos el audio que nos dio Pablo Lanata. Sí. Y también nos da esto. O sea, es un archivadero el Sí, señor. claro. Entonces, Periodista. ¿qué pasó? Okito, en ese famoso espectáculo, ve cosas increíbles, como teteras que hablan, como bolas que flotan, y dice, este de la bola me gusta para mí, dijo. Y ahí desarrolló la bola Okito, que fue característico de él. Fu Manchu, como dirían vulgarmente, se crió de pibe con ese efecto. Bien. ¿Entendés? Entonces no tenía otra cosa más que incluirlo como parte fundamental de su espectáculo. La famosa bola flotante del señor Okito, que muchas veces Fu Manchu la titulaba ¿Cómo se sostiene el mundo? Decía. Era el Frase título. que también está en tu bola zombie. Sí, No, sí, la como Okito. un velado y soterrado homenaje. Y ahí sigue, en palabras de Furs, el aburrido o el subvaluado. No, subvaluado no. El para él por debajo del nivel, acto de sombras chines. Perfecto, esto es increíble. Todo aquel que haya tenido la suerte y la fortuna de ir a la escuela del Centro Mágico Fu Manchu, como es el caso de quienes en este momento te va a decir hola Nike. A ver. Hola Nike. O sea, yo Ay, mismo, vos. boludo, yo No, pensé- mismo. Pensé que entra otra persona. No. te asusté que soy yo mismo, Nike. Yo estudié en el Centro Mágico Fu Manchu y característico del Centro Mágico Fu Manchu era enseñar magia y también enseñar sombras chinescas. Porque Fu Manchu era un gran aficionado a las sombras chinescas. Es cierto. Que las aprendió de Okito. Cuenta en su maravilloso libro Illusion Show, el primer libro que yo recomiendo a quien quiera Que es amar. la primera vez que recomendamos ese libro en estos podcasts. Sí. Bueno, que todo aquel que quiera no saber de magia, que quiera amar a la magia, tiene que leer Illusion Show. Y Fu Manchu desgrana ciertos recuerdos agridulces respecto a su relación con Okito. Ajá. Uno de ellos, muy sentido y dulce, es que cuando Okito estaba enfermo por una enfermedad y el joven David Bamber lo cuidaba, a la vera de la cama con una vela que alumbraba le enseñó a hacer las sombras chinescas y le dijo, esto te va a servir para el resto, para que te ganes la vida el resto de tu vida. Esto te va a servir para que te ganes la vida el resto de tu vida. Justo, y terminó ahí y sonó el microondas. Tal en vez por la casa. razones sentimentales, Okito siempre hizo sombras chinescas en su espectáculo. Lo curioso es que Fur dice que es la parte más floja del espectáculo. Más floja, dice que lo hace bien, dice que está bien performado, pero Que que es como lo más débil. Pero evidentemente es un relleno, dice. Sí, claro, y ahí dice que es todo un relleno para preparar lo que viene después, que en nuestra lista es nada más y nada más menos que la ducha. Claro, pero antes dice que abre el efecto con un ballet tipo Mardi Gras de Carnival. Sí, Carnival Scene. Sí, una escena de carnaval de las chicas con trajes de Mardi Gras, que significa de carnaval de Nueva Orleans. Y después, la escena de la ducha es una ilusión que Fu Manchu lo usó bastante. Lo hace también con la hija de Satán acá también. Sí, cómo no, la hija de Satán, la Entra. satanasa, entra, se cierra una cortina, hay un contraluz y se ve la silueta de ella despojándose de su escueto vestuario. Queda
Ajá. como desnuda. Y aparece Fu Manchu, abre la cortina dispuesto a darle un beso y resulta que está el cómico Rodin, el clásico Claro. cambio picaresco al que era tan afecto Fu Manchu, ¿no es cierto? Acá vemos que es muy importante. Fu Manchu dio... Dice que lo persigue hasta la pata, dice. Claro, Aparece como- Rodin y Sí, sale como corriendo. que el cómico, él sale corriendo y el cómico lo persigue. Era clásica escena Y picaresca. agrega que está inspirado en Larsen and Wright, un efecto de Larsen and Wright. Sí, exacto. De Larsen y Wright. Eso lo ignoraba, pero el señor Arnold Furth nos lo Sí, nos dice lo que está en acota. una Sphinx. Bueno, Nos lo acota. Probablemente todo este tipo de cuestiones de personajes que entran y salen, él lo había visto, este tipo de cosas, él lo había visto en su temprana adolescencia cuando presenció en los espectáculos de magia del Sanhedrin Hall, sí. allá en Londres. Sí. London. Eh, London. Del señor Maskelyne, Ajá. en donde era muy afecto a hacer obras de teatro con situaciones disparatadas, utilizando efectos de magia. Claro, entonces él toma eso. No es casual, no son genios que se inspiran de la nada. No, yo creo que el genio es genio, porque genio, no se puede definir al genio, por eso es genio, pero evidentemente tiene su lugar donde abrevó, Claro. tiene su estación de servicio donde cargó el combustible creativo. Claro. A pesar de que no puedes ir a una estación de servicio y pedir, cargame por favor, 20 años de éxito. No, eso no se puede. Pero claro, hay una causa, ¿no? Es uno de los tildas, me acuerdo, lo hablamos con René Laván, que decíamos, uno de los tildas de genio y se desembaraza, dijo Roberto, citando a un autor, Roberto Mancilla, de pensar por qué. Digamos. Entonces cuando empecé a investigar, dices, mirá, tuvo todas estas influencias que ya las hemos nombrado en otros podcasts, y el tipo de ahí crea este tremendo espectáculo. Y Exactamente. Y nuestra obligación en estos reviews, en esta reseña, es tratar de desentrañar, a riesgo Claro. de errar, pero sí. bueno. Yo no creo que tan errado, porque se toca también, y avanzamos, pero se toca también con hablábamos de los 80, del under de los 80. Toda esa influencia hace que artistas, no solo vos como mago, sino otros artistas se inspiren y sigan haciendo otras cosas en vez de seguir la línea clásica y cristalizar algo que parecería haber estado muerto en ese momento. Sin duda, como diría René, de esos vientos surgen Estas tempestades. Y ahí viene, que acá es donde dice lo de que se prende la full house, se prende toda la luz. Quizás ahí lo mezclé con lo anterior que dije de papel. Y viene el billete a la naranja, con una Claro. presentación muy alocada. Bueno, el billete hace acá el clásico efecto de un billete que se encuentra dentro de una naranja, pero Fu Manchu hace una presentación muy loca, o como nos gusta decir a nosotros, una presentación muy laca. Que él dice que él hizo muchas películas y va a recrear en ese escenario Opa. un set de filmación y llama a 2 niños. Cierto. Y dice que va a filmar una película. Y entonces a un chico le dice, vos tenés este pañuelo extendido con los 2 brazos. Y pide un billete de, no sé, unas pesetas de ahí, lo hace desaparecer, a una nena le hace tener una naranja, y hace el clásico y fuertísimo juego, potente juego del billete que aparece dentro de una naranja. Para aquel que no lo sepa, este es un efecto que se le atribuye al señor Émile Jarreau, Ajá. que ha dicho de Iverno el mejor mago cómico y mejor mago cómico técnico, mágico, manipulador de la historia. Bueno, Émile Jarreau. Hace poco leí un excelente libro que relata la biografía de Émile Jarreau. Dice también que a la nena le hace llevar las cosas a otros espectadores. Le dice como, ahora tendría que volver a No, le mirar dice, bien. andaba ayer a pedir un billete, Eso, el billete. ahí está. Claro. El billete, y le hace ir y venir. Y ahí Fu Manchu, como sería vulgarmente, mata 2 pájaros de un tiro. Es A decir, hace un efecto de lo que llamamos magia de contacto, de pura magia de contacto. Sí. Utiliza lo que yo llamaría la apuesta casi invertida, es decir, Sí. el mago va a trabajar adelante del público, si bien esto lo hacía en proscenio. Lo que en el arte callejero se llama un participativo. Sí, claro, totalmente, un participativo que contrasta con todo lo que venimos viendo ahora, le da aire, le da un oxígeno, dinamiza el cinetismo de la apuesta. Y otra cosa muy importante que estaba muy de moda y que todos los grandes magos hacían, que eran la utilización del niño. Claro. Llamado un niño no es casualidad, llama No. al niño, le hace chistes, le hace bromas, logra que los chicos sonrían, y es el capital más grande que puede tener un artista, es el capital más grande ¿Cuál? que puede tener un mago. En su escenario, un niño sonriendo. Captás a todo el público. Eso gusta a todo el mundo. Mira, ay, es bueno con los niños, debe Listo. ser una gran persona y qué sé yo, ¿entendés? Cierto. Es el golpe bajo que todo el mundo hacía. Es verdad. En el caso de Fu Manchu no es reprochable porque era un golpe bajo,
pero hecho por un genio, ¿no es cierto? Claro, sí, Los sí, golpes bajos, el problema es cuando los hacen los mediocres. Pero ahora, si sos un genio, hasta te puedes dar el lujo de dar un golpe bajo, si sos un genio te puedes dar el lujo de tomar una técnica trillada, transitada y de manual, como es esto, hacer pasar el niño, y siempre lo vas a hacer bien, o Fu Manchu, mejor dicho, siempre lo hacía bien, porque era un genio. Por esas dos cuestiones, Fu Manchu hacía este juego. Y no es menor el hecho de que utilizaba un juego muy fuerte, como es la Carta. el billete. El billete en la naranja, perdón. En la naranja. Totalmente. Y hacía como un leve gag ahí que alguien sostenía un pañuelo. No sé si era uno de estos dos chicos. Al chico le hacía Al todo chico el le tiempo el hacía pañuelo, y cuando terminaba mandaba a hacer todo, decía, y ahora viene tu parte, dame el pañuelo, era para limpiarse las manos, gracias. El clásico gag. Nosotros no nos limpiaremos las manos, pero detendrémonos aquí porque, por más que ya nos hemos pasado siempre esos 20 minutos rigurosos, queremos seguir hablando de Fu Manchu, pero nos parece un abuso seguir haciéndolo. Esto no se termina nunca. Dejaremos para otro capítulo, quién sabe cuándo, volveremos a terminar esta historia del programa de Fu Manchu. Largo como puté de tartamudo. ¿Qué?